Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, este lugar, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. En el mundo se está hablando desde hace rato ya sobre la crisis de la democracia. Una vez más hay una gran preocupación por esta especie de deriva autoritaria que está despuntando en muchas partes. Es lo que algunos llaman la tentación iliberal. Es decir, que la democracia liberal, con todos sus principios y valores, está en entredicho en muchas partes del mundo. Además, en muchas sociedades que se pensaba que eran el referente perfecto justamente de la democracia y todas sus conquistas. Pero de nuevo aparece la sombra. Otra vez se le ven las orejas al lobo del autoritarismo, por ejemplo en Alemania, un país que aprendió de la peor manera, a sangre y fuego, yéndose al abismo, la lección del totalitarismo. Y sin embargo, en muchas regiones alemanas hay una imposición cada vez más aterradora de unas doctrinas, de unas corrientes políticas que se van inclinando hacia la negación del espíritu democrático. Algo así pasa en Francia también, pasa en la Europa del Este, por no hablar de otros ámbitos por fuera de eso que llamamos Occidente, pasa en España. Y claro, está el temor del auge de la extrema derecha, pero también hay regímenes de izquierda o de extrema izquierda que acuden a ese expediente tan cercano a esos proyectos del autoritarismo, de la represión, del despotismo. Es como si la democracia estuviera perdiendo a pasos agigantados el último resquicio de prestigio que tuvo pues en este final del siglo XX y en estas primeras décadas del siglo XXI. Lo cierto es que en muchos lugares la cultura democrática se está erosionando, pero quizás donde el panorama es más alarmante y más aterrador es en los Estados Unidos, que se concibió siempre como el arquetipo, el modelo ideal de la cultura democrática, como si allí hubiera surgido con el proceso de la independencia y la fundación de los Estados Unidos, y como si los valores de la democracia y de la libertad estuvieran en el corazón, en la esencia misma de lo que fue a lo largo de la historia esa sociedad que llegó a la cima del poder global en el siglo XX, justo enarbolando la bandera de los principios democráticos, con mucha hipocresía y de manera farisaica, no pocas veces, pero esa es otra discusión, o es la misma. Pero lo que ha pasado en los Estados Unidos en la última década no deja de ser muy preocupante, porque allí se impuso una nueva corriente política que es
el trumpismo y que tiene muchos rasgos de ese autoritarismo, de ese iliberalismo que está preocupando tanto a los historiadores, a los expertos en las cuestiones políticas, porque si el fascismo despunta y triunfa en los Estados Unidos, es muy probable que ya no haya reversa, que ya no haya salvación y que lo que ocurrió hace 100 años en Europa pues termine pareciéndonos, por contraste, un campeonato de esgrima al lado del infierno que nos corre pierna arriba. Un novelista americano, Sinclair Lewis, en una especie de especulación literaria, en un juego desde el arte, especuló hace mucho sobre la posibilidad de que el fascismo llegara y triunfara y se impusiera en los Estados Unidos. Y decía Sinclair Lewis, el día en que eso ocurra, ese fascismo tendrá el signo de la cruz y, añado yo, con un problema adicional y muchísimo más grave. Todos allí están armados y hacen de esa realidad una especie de principio moral. Claro, hay hasta una enmienda constitucional que tutela el derecho de los norteamericanos, de los estadounidenses, a armarse hasta los dientes. Pero esa noción surgió cuando ese era un país en el que la gente de alguna forma disputaba su espacio vital con los osos y con una cantidad de animales salvajes. Y luego está todo ese contexto de finales del siglo XIX, de la proyección hacia el oeste y ese mundo de indios y vaqueros, como de película del oeste, que también está arraigado en la cultura americana, y eso hace que allí sea más fácil conseguir un rifle o una ametralladora que unos antibióticos. Y por eso la gran tragedia de esa sociedad también es la de los tiroteos y los locos y los dementes enajenados que aparecen en espacios públicos, sobre todo en colegios o en universidades, a disparar sin miramiento ni compasión, y ya son tantos los muertos por cuenta de esa perversa cultura de los tiroteos que es como si allí hubiera habido una guerra, no equivalente a la guerra civil entre 1861 y 1865, que ha sido la guerra más grande que se ha librado en América, más incluso que las guerras de independencia en Hispanoamérica a principios del siglo XIX. La verdad es que muchos nos estamos preguntando si en los Estados Unidos existe hoy y desde hace bastante lo que Benito Mussolini llamaba el clima moral del fascismo. Hasta un gran historiador que se llama Robert Paxton y que ha estudiado muchísimo la caracterización, la tipificación del fascismo, ahondó en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos para ver si en esos rasgos alarmantes de la crisis de la democracia en América, pues podemos señalar o intuir una deriva fascistoide. Durante mucho tiempo, Paxton se negó a aceptar, a asumir que en algo tan grotesco como el trumpismo y su doctrina y su legión enajenada de seguidores que van como sonámbulos camino del abismo, había algo parecido
al fascismo que irrumpió en la Europa de hace un siglo. Pero ya también Robert Paxton ha terminado por resignarse a la posibilidad de que de verdad allí en esa democracia, algunos dicen la más antigua, por lo menos la más antigua del continente americano, pues esté dándose la irrupción y el triunfo de un proyecto político sin duda muy cercano al fascismo. El problema de todas estas observaciones y discusiones es que el fascismo significa dos cosas a la vez, que al final están entrelazadas. Es obvio. Por un lado, el fascismo es un concepto genérico que ha campeado y cabalgado a través de los años y las décadas y con el cual podemos nombrar y designar fenómenos muy diferentes. No dejan de estar en lo cierto quienes ironizan con esa caricatura en la que fascista es todo aquel que no piensa como uno. Pero igual el fascismo como concepto, como categoría, como una especie de dimensión teórica, tiene unos rasgos, tiene unas características y tenemos que ser muy cuidadosos y muy rigurosos a la hora de definir esos rasgos y esas características de lo que en verdad es el fascismo, porque si no vamos a caer en una paradoja terrible que es la de un amigo mío muy querido que en sus años de infancia y de colegio, por dárselas de original en sus clases de geografía, hacía siempre los mapas todos en relieve. Hasta que un profesor le dijo, si todo está en relieve, nada está en relieve. Con el fascismo, como con otros conceptos de los cuales abusamos, pasa lo mismo. Si todo es fascismo, al final nada termina siéndolo. Si el fascismo genérico se impone sobre todo como un arma arrojadiza para sacar del debate y de la discusión a nuestros oponentes y a nuestros interlocutores, pues ese concepto se va a ir diluyendo y sus alcances se van a perder en una suerte de nadería conceptual que no nos permite descifrar con certeza dónde aparece, dónde salta la liebre de la tentación totalitaria. Por eso digo que el fascismo tiene dos dimensiones. Una, la del fascismo como concepto general, como una especie de idea que se les puede casar y calzar a muchos fenómenos muy distintos, por supuesto en la derecha y en la extrema derecha, pero también en la izquierda y en la extrema izquierda. Y el fascismo es también un fenómeno histórico. La idea general del fascismo no puede desligarse de las raíces y los orígenes históricos del fascismo en la Italia y en la Europa de finales del siglo XIX y sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, porque allí sí está una especie de modelo para entender cuál es el espíritu, cuál es el clima moral del fascismo. ¿Cuál es entonces esa historia? Volvamos un poco sobre ella. Ustedes saben que aquí en Calamares en su tinta, en varias salidas, nos hemos ocupado de lo que ocurrió en la Europa de hace 100 años,
Yo creo que ahí hay muchas lecciones, hay muchas enseñanzas y hay un relato aleccionador. No porque la historia se repita, yo insisto siempre en eso, la historia no se repite, pero por lo menos va iluminando su camino para que no volvamos a pisar las mismas trampas. La historia y el tiempo también son un campo minado y tenemos que caminarlo a tientas para no volver a caer en los mismos abismos, porque cada vez todo va a ser peor si no aprendemos esas lecciones del pasado. Lo cierto es que hace un siglo y poco más hubo también una crisis muy profunda de lo que podríamos llamar el orden liberal y democrático, aunque la democracia pues no se había definido del todo, porque además la gran definición política de la democracia vino después de las dos guerras mundiales en el siglo XX y vino después de la catástrofe de los totalitarismos que llevaron a la humanidad al desfiladero, al despeñadero, al abismo de la Segunda Guerra Mundial. Pero a lo largo del siglo XIX sí fue progresando ese modelo social, económico y político de lo que podríamos llamar el parlamentarismo liberal y capitalista. Pero claro, en la segunda mitad del siglo XIX hay ya una crisis profunda de ese orden, porque el industrialismo ha exhibido su peor cara en el plano de las conquistas coloniales e imperiales de las grandes potencias europeas y en esa suerte de orden económico y social que envileció a la clase trabajadora, sobre todo en la Europa del siglo XIX, que eso está narrado de manera estremecedora en las grandes novelas burguesas de aquel tiempo, porque la burguesía es ya la clase social que se ha impuesto, que se ha adueñado del poder no solo económico del capitalismo, sino también del poder político. Y entonces las grandes potencias de Europa pues llevan un siglo entero de crisis muy profundas, de revoluciones y levantamientos desde la Revolución Francesa en 1789, pero luego las revoluciones burguesas de 1830, luego las grandes revoluciones, los levantamientos nacionales y sociales en 1848, y en la segunda mitad del siglo XIX se han ido asentando, han ido arraigando unas corrientes políticas que pasan de la descripción teórica de ese orden injusto y excluyente a la acción política y a la acción política revolucionaria. Ahí está el marxismo, está el anarquismo, el socialismo en muchas de sus vertientes, todas las cuales aspiraban a una transformación radical de esas condiciones materiales de la vida y de una vida tan injusta y miserable. Y eso pues termina desembocando a finales del siglo XIX en una tensión permanente, digámoslo así, entre el pueblo o la sociedad y los estados, los gobiernos, que son los dueños en Europa de unos imperios coloniales, que es donde está la gran maquinaria de ese capitalismo industrial, colonial, imperial, que es el que lleva también
a que tanta gente pues no solo critique ese orden de las cosas, sino también quiera desmontarlo y quiera destruirlo. Y luego, a principios del siglo XX, había también otra serie de tensiones y conflictos que son más ideológicos, filosóficos, intelectuales. Ustedes piensan, por ejemplo, en el caso de Alemania y en lo difícil que fue allí el establecimiento de ese Estado nacional imperial del segundo imperio alemán y todo lo que tenía que ver con la cuestión racial, el conflicto con los judíos y la persecución y el antisemitismo que se recrudecen en la Europa del Este, en Alemania, en Francia a finales del siglo XIX, y todo eso desemboca en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, que fue un cataclismo, que fue el fin del mundo y que tiene muchos efectos y muchas consecuencias, pero sobre todo el triunfo del bolchevismo y de la revolución comunista, del marxismo-leninismo en Rusia. La guerra mundial precipitó la caída, el desplome del imperio zarista en Rusia y el triunfo allí de ese proyecto político que llevaba muchas décadas fraguándose, larvándose, y que cuando se impone desde 1917, pues se vuelve un nuevo modelo ideológico que ya no está solo en la teoría y que empieza a tener unas realizaciones, una dimensión práctica que ofrece una especie de esperanza para los trabajadores y los proletarios del mundo entero, sobre todo de Europa. La otra gran consecuencia de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, es la pandemia de la mal llamada gripa española, ese virus de la gripa H1N1 que cundió por todas partes y que cuando llega a Europa en el contexto de la Primera Guerra Mundial, pues se ensaña sobre todo con esa sociedad que, por decirlo de alguna manera, tenía todas las defensas abajo por cuenta del mundo terrible e insalubre, de las trincheras en las que se peleaba y se definía la suerte de la guerra. Entonces, por un lado está el triunfo del comunismo en Rusia y la irradiación del modelo bolchevique revolucionario de Moscú hacia el resto de Europa y hacia el resto del mundo. Y por otro lado, una pandemia cuyos estragos fueron tan catastróficos y letales como los de la guerra misma. Murió casi tanta gente a causa de la gripa española como a causa de la guerra. Y entonces había un espíritu de desolación, de frustración. Podríamos decir, y lo he repetido varias veces aquí, que allí en las ruinas, en los escombros de ese mundo que se acaba entre 1918 y 1920, están las larvas de una nueva expresión política que reacciona frente a este panorama decadente y desolador, también con una nueva característica que va a explicar mucho el origen y la irrupción del fascismo. Y yo he hablado otras veces aquí de eso también. Y es que la derecha, la reacción, el espíritu conservador en términos políticos en la Europa del siglo XIX fue siempre un fenómeno nostálgico, aristocrático, más bien estético y espiritual, que se enunciaba en términos políticos
sin muchas posibilidades de revertir el cauce imparable de la modernidad. El conservatismo no es sino la impugnación desgarrada del triunfo del mundo moderno, del triunfo de la revolución, sobre todo su modelo iniciático, que es la Revolución Francesa, y de ahí en adelante. Los conservadores en la Europa del siglo XIX, que reivindicaban esa especie de ubicación cardinal en el espectro político de estar a la derecha, porque ustedes saben que desde la Revolución Francesa justamente se da esa definición entre la izquierda, que eran quienes querían un cambio más ambicioso de la monarquía francesa, y los que se quedaban en la Asamblea Nacional al lado derecho del rey para reivindicar un proyecto un poco más moderado y conservador de los fueros del antiguo régimen. Entonces los conservadores reivindicaban siempre su posición en la derecha, pero la derecha era, repito, un fenómeno nostálgico, aristocrático, estético, que en el terreno de la política podía hacer muy poco para frenar el paso impetuoso y el triunfo de la revolución, de la burguesía, del liberalismo y de la democracia. Y lo que ocurre a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, y eso empieza en Francia, pero luego va a trasladarse, por supuesto, a Italia y a Alemania, es lo que podríamos llamar el surgimiento del espíritu revolucionario de la derecha. Siguiendo a un autor francés, del que yo he hablado mucho aquí en Calamares en su tinta, en otras salidas, que se llama Georges Sorel. Georges Sorel, que entre otras era el hermano de un historiador extraordinario que se llamaba Albert Sorel y que escribió mucho sobre Napoleón y sobre la Europa del siglo XIX. Pues Georges Sorel, que venía de las ciencias naturales, empieza a indagar en la sociología y en la ciencia política y está muy cerca del gran movimiento de los trabajadores, de los proletarios y de los sindicalistas franceses, y dice: la realidad es que tenemos que acudir a la acción directa para reivindicar nuestras causas, porque dentro del esquema del Estado y las instituciones que hay, no podemos llegar al territorio en el que esto que pensamos va a terminar por constituir un destino apetecible para las grandes masas campesinas y sobre todo proletarias en las ciudades en Europa. La acción directa consistía en salir a la calle, usar la violencia, reivindicar y glorificar la violencia como un método, como un camino legítimo para defender ciertas ideas de choque que tenían esa aspiración a desmontar el orden vigente para conquistar y lograr uno nuevo. Y esa idea de la acción directa está en el centro mismo del surgimiento del fascismo y sobre todo en el surgimiento de una derecha revolucionaria que empieza ahí en Francia con un movimiento que se llama la Acción Francesa, que era iliberal, antidemocrático y que luego se va volviendo monarquista de la mano de un gran escritor e ideólogo que aparece allí, que se llama Charles Maurras, y que dice, bueno, la derecha tiene que salir a enfrentarse en la calle
con todos los que están buscando la disolución de los valores en los que creemos, con todos los anarquistas, los socialistas, los marxistas, y ya luego en el contexto de la Primera Guerra Mundial, pues el bolchevismo se ha adueñado del poder en Rusia, y entonces en el resto de Europa el único antídoto contra esa especie de veneno, si queremos usar esta comparación, está en esos movimientos de derecha que aspiran a usar los mismos métodos de los anarquistas, de los socialistas y de los comunistas. El caso italiano, que es donde está el origen histórico del fascismo, ese nombre pues surge de allí, entre otras cosas, el nombre de los fascios, que era la expresión italiana que luego va a designar el fascismo, venía del latín y del arma que usaban los lictores que protegían a los magistrados en la República Romana, que siempre tenían unas facies, se llamaba ese instrumento represivo, que era como una especie de manojo, un atado de barras de cuero que servían como un bastón de mando y como una especie de arma de protección de quienes acompañaban a los magistrados. Pero en la Italia del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, en organizaciones de trabajadores en el sur del país, en Nápoles, en Sicilia, se empieza a hablar de los fascios. El fascio era eso, una organización de trabajadores, que fue el concepto que terminó invocando Mussolini, Benito Mussolini, que en realidad se había educado en esa tradición y en esa corriente del anarquismo y del socialismo italiano. Yo mencioné alguna vez aquí que no es vano el hecho de que Mussolini llevara el nombre de Benito Juárez, que su papá, que era un socialista, que era un anarquista, le puso para que él desde niño supiera cuál era su destino y cuál era la corriente moral e ideológica en la que estaba instalado desde su Emilia-Romagna natal. Mussolini se dedica a la agitación política, se dedica al periodismo militante y comprometido, se dedica a la pedagogía siempre como un instrumento de difusión del credo socialista, que es el partido en el que él milita hasta cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Y ustedes saben que en Italia hubo un debate apasionado e intenso sobre si el reino de Italia, que en realidad era muy joven, se había constituido y fundado entre 1862 y 1870 y 71, y aquí digo entre paréntesis que tampoco es gratuito el hecho de que en los dos países de la Europa occidental en los que se demoró más el proceso de la consolidación del Estado Nacional, que fueron Italia y Alemania, fuera allí donde surgió ese totalitarismo que va a tener su primera expresión en lo que concibe y construye Mussolini, que ya digo, en la Italia de la Primera Guerra Mundial entra en el debate que había sobre si el país tenía que intervenir o no en la guerra, que para muchos parecía una guerra distante y ajena, que estaban peleando sobre todo Inglaterra, Francia y Rusia contra los imperios centrales, contra el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y también el imperio otomano, el imperio turco. Al final, los partidarios de que Italia entrara en la guerra terminan imponiéndose
con un argumento categórico, y es que Italia iba a enfrentarse contra su enemigo histórico, que era Austria, el imperio austriaco, que era el dueño de buena parte de los territorios italianos del norte del país que no se habían incorporado al proyecto de la unificación nacional. Y Mussolini entra en esa discusión en el socialismo. En su partido, la mayoría de los socialistas italianos no querían entrar en la guerra, y Mussolini da un portazo en el socialismo, se vuelve un defensor del armamentismo y del belicismo italianos. Italia entra en la guerra con el cálculo que ya mencioné. Si los italianos están del lado vencedor, que al final fue así, con Inglaterra y con Francia, en la repartición del botín, de los despojos de la guerra, Italia iba a tener todos esos territorios del norte, los del Alto Adige, los del Trentino, que estaban en poder del imperio austriaco, y al final eso fue lo que ocurrió, pero no del todo. Por eso en 1918, en 1919, en Italia hay una sensación de irredentismo, es decir, que los aliados que han vencido en la guerra han defraudado al pueblo italiano y no le han cumplido todas sus promesas de reparación territorial en el norte. Y entonces van surgiendo dentro de Italia unas corrientes intelectuales, filosóficas, que al final reivindican esa idea del hombre fuerte, del caudillo, de la acción directa. Ahí aparece un gran poeta que también es un guerrero y un estadista, que se llama Gabriele D'Annunzio, que en últimas está del lado de la glorificación de un heroísmo patriótico que consiga por las malas, a la fuerza, lo que el parlamentarismo y el orden constitucional no han sido capaces de garantizar, ni en tiempos de paz ni en tiempos de guerra. Y también hay un gran temor en las clases medias por lo que pueda pasar con la difusión de la revolución bolchevique y la llegada del bolchevismo y del comunismo a esas sociedades en las que los trabajadores creen que el camino es el de Rusia y el de Moscú. Hay que hacer una revolución leninista, como pasó por ejemplo en la Baviera, no más terminada la guerra ahí en Alemania, que además para los alemanes pues fue una catástrofe porque la perdieron esa guerra que ellos creyeron que iban a librar y en la que iban a triunfar en cuestión de unos pocos meses, y ahí estuvieron 4 años hasta la derrota final. De suerte que en la Italia de 1918, de 1919, está el caldo de cultivo para que aparezca quien va a conducir a una cantidad de mediocres, resentidos, marginados, que sienten que la guerra no les ha dado la oportunidad que ellos defendían. Ese irredentismo no es solo territorial, sino que tiene que ver también con la moral caída de un pueblo defraudado, enfermo, empobrecido. Y allí va a aparecer este gran agitador, este gran periodista, y cuando digo que es un gran periodista es porque tenía una enorme experiencia en la agitación desde la prensa de sus ideas políticas, pero Mussolini ya ha hecho el tránsito del socialismo en el que se formó a esta nueva obsesión de una derecha revolucionaria,
callejera, violenta, que empieza además a imaginarse la acción política como un ritual teatral, que eso en Italia pesaba mucho, con una vocación no solo estética y teatral, podríamos decir que de opereta. El fascismo es también la degeneración de la opereta como un montaje político que acude además al mito fundacional en Italia de la grandeza romana. Y el fascismo también se nutre de esa obsesión, de ese mito. Tenemos que recuperar la grandeza perdida. Tenemos que organizarnos dentro de la acción directa para salir a la calle y enfrentarnos allí con los que quieren traer la revolución comunista. Esa lucha no se puede librar en el terreno de la democracia, del parlamentarismo, donde están esa cantidad de ancianos y juristas que fueron los responsables de que Europa se fuera al abismo de la guerra. Había, repito, una glorificación del caudillo como quien interpreta de verdad las necesidades del pueblo. El pueblo se vuelve un cuerpo místico, la nación como una especie de entelequia que va a ser jalonada por su líder, il duce. Duce en italiano quiere decir eso, el duque, el que conduce al pueblo y es el que interpreta e intuye de verdad su destino, y lo hace con un grupo que tiene esa condición teatral, histriónica, en la que la retórica es cada vez más altisonante y esa gente está dispuesta, esa turba está dispuesta a matar y a morir por su caudillo. Y entonces ocurre una verdadera revolución en la Italia de 1919, que es cuando se funda el movimiento fascista en marzo de ese año, y luego ese movimiento va a poner en jaque al Estado de Derecho, a las instituciones constitucionales del Reino de Italia, al cual doblega en una serie de crisis políticas hasta que el rey de Italia tiene que arrodillarse y poner en las manos de Mussolini el destino del país, le entrega el gobierno y ya con el gobierno en las manos, la revolución empieza a oficiarse desde adentro, porque los fascistas lo que hacen es cooptar el ritual democrático de las elecciones para establecer un orden plebiscitario en el que la democracia va a ser el escenario en el que sus valores se van marchitando y se van apagando. Es el suicidio de la democracia cuando en ella terminan prosperando y terminan triunfando quienes representan su negación, quienes tienen el puñal en sus manos para matarla. La democracia muchas veces es un juego suicida, porque en ella terminan imponiéndose los que llevan la bandera de la negación del espíritu democrático. Y eso es lo que está pasando en muchos casos en nuestro mundo. Y el fenómeno más inquietante por lo que significa en el plano global y por lo que simboliza desde el punto de vista histórico es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y el surgimiento allí de esta especie de gran movimiento fascistoide que es el trumpismo. Vean ustedes que hay una serie de rasgos y características que sí se remontan a los orígenes y a la horma, al modelo del fascismo en la Europa de hace 100 años.
la glorificación de un caudillo, de un líder, la exaltación de la violencia, profesar una cantidad de discursos en los que primero hay una distorsión mítica de la grandeza de esa sociedad en la que ese discurso se va imponiendo, pero también es el triunfo del discurso del odio y la violencia, la negación de todos aquellos que no coinciden con los dogmas, las obsesiones, las baratijas intelectuales de ese movimiento que empieza a ser visto como el enemigo interno. Benedetto Croce, un grandísimo filósofo italiano que asistió al auge y al triunfo del fascismo y fue purgado y se tuvo que ir al exilio porque se opuso desde el primer momento, desde el liberalismo al fascismo. Decía Benedetto Croce que muchas veces el fascismo es la onagrocracia, es decir, el triunfo de las bestias, el triunfo de los burros. Es también la crítica que hay a esa masificación de todo que lograron concebir dos pensadores brillantes, cada uno a su manera. José Ortega y Gasset en la España de los años 20 y Elías Canetti en la disolución del Imperio Austrohúngaro en los años 40, en los años 50, porque el fascismo también es el triunfo de la masificación. No en vano el fascismo se da cuando aparece la radio. Hay también allí una dimensión tecnológica del totalitarismo, cuando surgen nuevos escenarios en los que el pensamiento se va difundiendo de manera más rápida y eficaz. Y ahora vivimos bajo el signo de Internet y las redes sociales. No en vano el dueño de Twitter, que es un personaje siniestro, tenebroso, que se llama Elon Musk y que encarna como nadie ese modelo del nuevo totalitarismo y esa enajenación del infierno que nos corre pierna arriba. Ojalá podamos conjurarlo, ojalá que esta vez no nos vayamos al abismo, pues no en vano el señor Elon Musk está de lleno en el trumpismo, porque hay allí una reivindicación de todo lo que se va incubando en ese mundo de las redes sociales que tiene tantas virtudes, tantas cosas tan buenas y maravillosas, ni qué decirlo tiene, pero que tiene esos peligros, esos abismos que laten allí, porque en últimas pues es también la disolución del concepto más elemental de la realidad, y más que el concepto, el consenso de la realidad, por fuera del cual suele estar la locura. Y cuando la locura se impone en términos políticos, estamos encaminados a esas formas terribles de la enajenación, del mesianismo, del caudillismo, la negación del Estado de Derecho y las instituciones, el desprecio por la democracia liberal con todas sus imperfecciones, con todas sus promesas fallidas e incumplidas. Pero eso al final, y ya nos lo enseñó la historia, suele ser preferible que esta idea totalitaria, esta especie de fin de los tiempos. El fascismo también es una corriente milenarista que nos plantea un panorama aterrador en el que los que nos van llevando al desastre son los que se ofrecen como los grandes salvadores de sus pueblos. Y eso ocurre en la derecha, pero también ocurre en la izquierda. Y tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que recelar mucho de todo esto que está pasando para defender las pocas conquistas de la democracia, que es el aire que nos permite respirar en esto que es Calamares en su tinta. Toquemos madera, es podcast, es video podcast y es radio. Hasta la próxima, un abrazo a todos.